Muy pero muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Hoja en Blanco. Hoy les quiero hablar de una cuestión bien pero bien relevante que nunca pierde actualidad y que el punto de partida, como suele ser en los temas que tratamos en Hoja en Blanco, está muy vinculado a lo que nos pasa en la vida cotidiana. Casi todos los problemas que a veces parecen demasiado grandes, en realidad tienen una cuestión muy anclada en la realidad de todos y todas. Sobre todo en este estilo de vida sobregirado, individualista, poco solidario, en el que se vive los tiempos que corren y del que ya hemos hablado más de una oportunidad aquí en el programa. Pero que particularmente tiene una arista bien clave en el impacto que todo eso genera en la salud mental. Es una realidad la de la salud mental que nos golpea con la contundencia de una verdad muy pero muy incómoda, de la que no terminamos de dar un paso fundamental hacia concebir esta problemática como un componente esencial, el de tener salud mental, de gozar de salud mental para el bienestar y que además sea en definitiva un derecho humano. En nuestro país se registran niveles de angustia, estrés e incluso una dolorosísima tasa de suicidios superior a la de muchos otros lugares de la región. Cuando nos adentramos en los fríos números, por ejemplo, la radiografía es realmente desoladora. Casi la mitad de la población experimenta alguna sensación de soledad. Es un fenómeno además que se manifiesta con mayor intensidad en los jóvenes menores de 30 años y también en muchos adultos mayores. 3 de cada 10 adultos manifiestan síntomas de problemas de salud mental, siendo por ejemplo la depresión y la ansiedad los trastornos que tienen mayor prevalencia. Sin embargo, menos de la mitad de quienes presentan estos síntomas buscan ayuda profesional, y a muchos además ni siquiera lo hacen a tiempo. Es un dato que es todavía más preocupante de todos estos que venimos conversando. Esta situación no es solo un reflejo de padecimientos individuales, obviamente que no. Es una grieta muy profunda en el sistema social en el que estamos viviendo, en el pacto social que tenemos actualmente. Hoy la gente además nos atiende donde quiere, sino donde puede. Esa es en definitiva la cruda realidad que nos toca vivir. Acceder, por ejemplo, a la atención psicológica y psiquiátrica se ha convertido muchas veces en una lotería, una cuestión de suerte o de insistencia. En el sistema público las listas de espera sabemos que son muy grandes, que en las mutualistas la cobertura es muy limitada y más que insuficiente para la demanda que existe. Entonces la pregunta es evidente: ¿quién responde por la salud mental de todos y todas? ¿Quién se hace cargo? El problema se amplifica además por el atraso monumental que tenemos en la implementación de la ley de salud mental, aprobada hace ya prácticamente 8 años. Una ley que además es el resultado, no fue un emergente de abajo de las piedras, sino todo lo contrario. Es el resultado de una gigantesca lucha, un esfuerzo de la militancia y el activismo antimanicomial que prometía una transformación de paradigmas y un modelo comunitario centrado en los derechos humanos para abordar la salud mental, pero que por el momento seguimos esperando que se implemente de forma activa y completa. Esta postergación en años hacia adelante, esa pateada de pelota hacia adelante en el cierre de los manicomios, primero hacia 2027 y ahora parece que hasta 2029, da cuenta de que no es solamente un cambio de fecha, es una especie de perpetuo abandono institucional en la temática de salud mental. El Hospital Vilar de Bo, por ejemplo, y las colonias, aunque han reducido sus números de camas, siguen funcionando bajo una lógica tradicional manicomial. Allí, por lo que recogen quienes trabajan, quienes son pacientes, quienes son familiares de pacientes, permanentemente se violan los derechos humanos, se utilizan incluso palabras que parecen sacadas de otro lugar, pero como calabozos, medidas de contención, y lo más doloroso es que siguen siendo una forma de abordar la locura
estrictamente o casi en exclusividad para la pobreza, replicando el mismo sistema clasista que encontramos en las cárceles de nuestro país. Las personas quedan internadas por largo tiempo, por ejemplo en el Vilar de Bo, y en muchos casos no tienen un lugar donde vivir. Es la única salida que les queda, es la de permanecer en estos manicomios, porque no hay una respuesta integral, no es obviamente solo la cuestión de la salud mental. Bajo el lema "No somos peligrosos, estamos en peligro", los colectivos y organizaciones de la salud mental han alzado la voz en la última marcha por la salud mental, reivindicando que se deje de alimentar un imaginario social de que la locura es peligrosa. Los casos graves de vulneración y la falta de protocolos adecuados, como por ejemplo lo que se vivió en el asesinato que tuvimos hace unos meses en la emergencia del Hospital de Clínicas, o el dolorosísimo suicidio de Milagros, demuestran que sin recursos suficientes y sin la formación adecuada del personal, el sistema mismo se vuelve aún más dañino que cualquier enfermedad mental. Es hora de que el Estado asuma la responsabilidad definitiva. Necesitamos con urgencia y sin más dilaciones políticas públicas sólidas que desmanicomialicen, que sean integrales, que sean intersectoriales, que refuercen el primer nivel de atención y pongan un foco muy pero muy claro en la promoción y la prevención de las enfermedades mentales. La ley existe, y las experiencias que demuestran que la salud mental es posible abordarla desde un lugar diferente han empezado a ver la luz. Tenemos, por ejemplo, las casas de medio camino del MIDES, tenemos proyectos sostenidos a largo plazo como el de Vilar de Bo, que demuestran que hay una alternativa. Ojalá que de una buena vez podamos decir que vivimos en un país en que la cuestión de la salud mental es encarada con responsabilidad por parte del Estado y se cuida a las personas justamente como lo que son, como seres humanos y no como un mero diagnóstico clínico. Porque esta deuda histórica que tiene el Estado con todos y todas es completamente de locos. Hoja en Blanco, periodismo local, con Diego Varela Calzada. Una canción muy acorde para sumergirnos de a poquito en la cuestión de sensaciones de angustia, malestar y el pesar que es abordar muchas veces solo las cuestiones de salud mental. La banda colombiana Encarta 98, poco conocida pero muy recomendable con su tema Diciembre. Tengo que parar. Hoja en Blanco, periodismo local. Y para abordar en este Hoja en Blanco la cuestión salud mental, lo vamos a hacer con una amiga de esta casa y amiga de proyectos de hace muchísimos años, como es Cecilia Baroni, psicóloga, docente y coordinadora del proyecto Vilar de Bo. ¿Cómo andas, Cecilia? Bienvenida. Muy bien. Precioso. Esta casa es hermosa. Aparte, vos conociste todas las versiones de Uniradio. Impresionante. Así, desde allá, en Bustamante. Exacto. Como dice el meme, si no me quisiste así, ahora no me quieres. Total. No, impresionante como los cambios, todo está buenísimo. La verdad que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y aprovecho ya que mencionás lo de los cambios para que también, para algún despistada que todavía nunca haya escuchado hablar del proyecto Vilar de Bo, nos cuentes un poquito de qué se trata, así como grandes titulares y las novedades, ¿no? Porque han venido con un trabajo también de la casa de Vilar de Bo y varias otras cuestiones. Contanos un poco por ahí. Sí, bueno, justo ayer me encontré con alguien que me llamó la atención esto que decías, bueno, algún despistado, que para mí hay muchos, obvio, porque uno nunca piensa que capaz que, o nunca pensó capaz que Vilar de Bo Radio iba a tener como el crecimiento, ni el impulso, ni la continuidad o la referencia que hoy está. Entonces ayer me encontré con alguien que me dice, bueno, ¿y vos de dónde venís? No, bueno, es un colectivo que tenemos una radio comunitaria, una casa. Ah, ¿cómo Vilar de Bo? Me dice. Y yo le digo, no, es Vilar de Bo. Me dice, ¿por qué no empezaste por ahí? Y bueno, porque no sabía que capaz que por ahí ya me ahorraba todo el resto, ¿no? Pero bueno, sí, Vilar de Bo cumple 28 años este año, es un colectivo
hermoso, hermosamente loque. Le decimos acá también en esto de posicionarnos en el siglo XXI, porque los abordajes y el tratamiento y los problemas en torno a la locura son más viejos que el agujero del mate. Sí. Pero sin embargo, a veces, también movimientos históricos han ido permitiéndose reconocer, así como al principio era el solo loco, después a partir de la década de los 60, 70 se reconoció que también había mujeres locas, y bueno, en este siglo XXI tenemos loques, que en realidad siempre estuvieron, pero bueno, también me parece interesante esto de poder ir visibilizando y dando lugar, y también compartiendo un poco eso, porque por lo menos desde este colectivo sostenemos que la locura es de todos y que a veces le toca un poquito más a uno que a otro. Pero bueno, en todos estos años, por suerte, hemos desarrollado también a partir de algunos abordajes, como bueno, que la radio y las herramientas comunicacionales puedan ser mediadores en algunos procesos. Y bueno, y hace 2 años venimos gestionando también, gracias a un convenio con Mides, una casa comunitaria y un espacio cultural que bueno, que es parte también de las demandas que se han ido construyendo colectivamente para poder ir demostrando que se puede en una población que siempre se piensa que no se puede nada, ¿no? Entonces, sí, las barreras están como a la orden del día, siempre total. El no lo tienen fácil. Sí, entonces bueno, bien, y bueno, y parte de esos movimientos también es que ahora estamos externados, nos dieron de alta del manicomio con la pandemia y no hemos vuelto aún, porque bueno, también tiene que ver con todas estas discusiones y eso, y bueno, y a partir de un convenio con la Intendencia Fincas Abandonadas, tenemos un lugarcito ahí en la Ciudad Vieja, Ituzaingó 1600, que hacemos las salidas al aire, las asambleas de Vilar de Voz, bueno, algunas cosas, y después todos estos proyectos que la verdad que bueno, lo estamos pudiendo hacer y llevar adelante. Sí, los sábados de Radio Vilar de Voz ya son un clásico, clasicazo, ¿no? total. Y bueno, y Fonoplatea, que recupera una tradición que la hemos podido mantener ahí, y la verdad que sí, para mí es maravilloso, es mágico. Sin duda que sí. Antes de tal vez retomar la cuestión específica de Vilar de Voz, obviamente te convocaba también para, bueno, no pecar de sobrediagnóstico, porque vos bien lo decías, me lo comentabas fuera de aire, ¿no? El tema de la salud mental parece ya estar como completamente sobrediagnosticado en nuestro país, pero hay algunas cuestiones bien específicas, bien concretas y materiales que se pueden abordar, como es esto de que tenemos una ley de salud mental aprobada hace ya varios años y que no termina de implementarse y se sigue postergando. ¿Eso en qué está? ¿Qué es lo que está demorando, por ejemplo, el cierre de los manicomios? Bueno, por un lado, capaz que lo que está demorando es el presupuesto y después tomar algunas decisiones, ¿no? Porque, por ejemplo, de la experiencia de otros países sabemos que si se cierra esto, esa plata puede servir. O sea que a veces el presupuesto es medio engañoso, claro, como argumento, ¿no? Después tenemos una cultura del encierro en Uruguay. Se encierra todo, niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Entonces, y de asilos también, ¿no? Entonces creo que cambiar una cultura donde de verdad es generar algunos mejor, algunos menor, peor, digamos, en esto de depósitos de personas, ¿no? Pero lamentablemente creo que hay algo que ahí tiene que ver con nuestras cabezas y con cómo abordamos los problemas, y capaz que en esto que hoy medio jorobaba, en esto de estar en clave siglo XXI, Uruguay no está a la altura de eso y sigue usando métodos como el encierro y el aislamiento y lo punitivo en general como forma de aleccionamiento, ¿no? O como forma de castigo. Entonces tampoco, por eso a veces cuando se habla de rehabilitación, ¿no? De reinserción, uno dice, bueno, pero de verdad, o sea, es como, ¿dónde están los discursos? ¿Cuáles son las prácticas? Entonces, hay un problema cultural muy grande. Sí. Y vos lo decías hoy, hace un ratito, hay un sistema que todos alimentamos permanentemente que nos va llevando también como a perspectivas más individuales, ¿no? Más egoístas. Hablábamos de la década de los 90, el hacer la tuya caló y sigue calando. Entonces cuando pensamos también en cambiar de modelo, en ir a una base comunitaria, también tiene que ver con pensar en la salud colectiva, no solamente seguir pensando en lo de uno. Entonces esta ley es una apuesta también para la mejora de la salud de todos los uruguayos, donde estamos diciendo, no sé, los últimos números, la mayoría de un 30% de uruguayos se siente solo y sola, y sin embargo
tenés un país donde también, paradójicamente, las organizaciones sociales están todo el tiempo haciendo cosas y abiertas, y bueno, y también hay otros espacios, ¿no? Pero sobre todo pensando en la gente que capaz que no tiene recursos, y no se puede armar sus propios equipos interdisciplinarios o sus propias formas de estar acompañado. Hay espacios, hay lugares, pero está muy dañado también todo lo que implica, y bueno, la pandemia es lo suyo, en el sentido de dañado la forma de vincularnos o la forma de tolerar al otro, ¿no? Estamos como... Preferimos las pantallas de última y que parece menos nocivas para los vínculos, ¿no? Pero en realidad termina siendo terrible porque perdemos habilidades sociales y la posibilidad de crear con otros otras formas, ¿no? Sí, porque además la pantalla tiene eso, no solo del vínculo con uno mismo, es tu propio espejo que te estás viendo en cuanto a lo físico, a lo corporal, sino que además ese es un algoritmo muy, muy cerradito, empaquetadito para vos, y que te va cerrando las posibilidades de conocer a un otro distinto, de generar estrategias para adaptarse a ese otro, de adaptarnos mutuamente, ¿no? Obviamente, y te va generando eso. Ahora, yo lo que pensaba es esto, cuando vos comentabas lo de cómo tenemos naturalizado la institucionalización, el encierro, es la lógica muy parecida a la que se dan las cárceles, donde incluso siempre hago este razonamiento de: si no quisieras tener una visión social del problema, todo eso, hasta por una cuestión egoísta, es muy necio no darse cuenta cómo todo te vuelve como un boomerang. Con las cárceles pasa lo mismo, que las personas no solo no salen rehabilitadas, sino que muchas veces salen profesionalizadas en el crimen, y con el sistema de encierro por salud mental pasa lo mismo, salen muchas veces aún más desmejoradas por años y años de institucionalización punitiva. Sí, y después en realidad también hay el otro caso que no se ve, que para mí es más triste, que es que el que puede pasar una internación corta porque la precisa iniciar un tratamiento, si estamos hablando por lo menos de pobreza, en general capaz que salen bien, recuperados, pero vuelven al mismo círculo de calle, mendicidad, porque no hay lugares para ir a comer, a bañarse, etcétera, digo, por más esfuerzos que se puedan hacer o mínimos. Entonces a veces también uno se pregunta, ¿para qué se lo internó? O vale la pena que se haga todo este esfuerzo si después no hay lo otro que sostenga para que una persona después que hace todo ese proceso, porque si no también puede calificar hasta tortura, ¿no? Haces todo un montón de cosas, salís mejor, pero te encontrás con una realidad que te vuelve a generar todas estas problemáticas que capaz que son parte de lo que te llevaron a internarte, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo que está bueno que nos demos cuenta que termina siendo un drama, porque por ejemplo, para los trabajadores de la salud que pueden ver a una persona, la vuelven a ver al mes, también es frustrante decir, pero entonces, y ahí también hay algo que comienza que es como... La puerta giratoria. Sí, y la desidia, ¿no? Claro. Entonces si va a pasar lo mismo, si siempre hace entonces, esto es para nosotros es muy grave porque claro, en la cárcel creo que se logró avanzar, y igual es horrible la situación, y creo que no alcanzan ya ni con las denuncias, ni con un comisionado, ni con un montón de cosas, porque se requiere también presupuesto para, si vamos a mantener las cárceles, ¿no? Para por lo menos que no haya hacinamiento y no haya alguien que se transforme ya no en un criminal, sino en algo peor, que es un animal, ¿no? O alguien salvaje, digamos, porque lo que nos da el contacto con los otros es que nos vamos convirtiendo en humanos. Humanos no nacemos sino porque nos desarrollamos en esto de ser con otros y pensar qué podemos hacer. Entonces, creo que estamos en un momento que está bueno lo que decías hoy de cómo va a pegar el salto Uruguay, ¿no? Ese sería el gran desafío, pero para eso tenemos que, como todos, estar embarcados, porque, claro, a la hora de, por ejemplo, ahora estamos con el presupuesto, es como hacían los griegos, ¿a quién salvamos primero? Sí. ¿No? A los presos, a los locos, a los que están mal, o bueno, seguimos a las empresas. Son opciones diferentes. Sin duda, y ahí se juega buena parte de nuestro futuro. Ahora, vos lo mencionabas recién al pasar, una cuestión bien relevante que es una de las patas claves en la cuestión del trabajo sobre salud mental, que es cómo impactan este modelo también en el personal que trabaja sobre salud mental, sobre todo pensando en
esto que vos decías, que ves que no hay soluciones, que te encontrás con problemas recurrentes en las mismas personas a largo plazo. También se puede hablar de que hay un empeoramiento en la salud mental de quienes trabajan en la salud mental. Sí. Es tremendo. Y además, creo, ¿sabes lo más tremendo? Lo voy a decir porque yo siempre digo cosas, pero lo más tremendo es que capaz que ahora nos damos cuenta porque están saltando cifras. Digo ahora porque esto es muy viejo. Y no pasa solo en Uruguay, pasa en muchos lugares. Pero ahora capaz que empieza una alarma porque son los médicos los que están diciendo que se están enfermando. Entonces es increíble porque también el poder que tienen determinados colectivos, voces, bueno, obviamente que el poder médico es indudable el poder que tiene. Entonces cuando se ponen nerviosos, nos ponemos todos nerviosos. Y ahí capaz que validamos esto que vos decías hoy, los sobrediagnósticos. Pero sí, este tipo de instituciones, miren, el otro día teníamos una reunión, este mes fue el mes lo estamos cerrando, capaz que con ustedes hoy, pero fue un mes muy activo que nosotros decíamos hace 10 años, bueno, ni siquiera 10, un poquito más, la gente decía, no, ¿por qué hablar de salud mental? ¿No? Y bueno, si pudimos instalar que este sea un tema, me parece genial, y que podamos instalar que la ley de salud mental es para todos, no es solamente para determinados usuarios, también para los trabajadores, también para los empleados, también para quienes sea, va a ser un logro brutal. El otro día una compañera en una actividad, funcionaria del Vilar de Bo, de una sala, ella decía, yo trabajo hace 12 años y solo conozco la sala. O sea, ella misma está encerrada en el Vilar de Bo, su sala de trabajo, ¿no? Entonces le decíamos, ¿pero cómo? Y no me dejan, solo tengo que estar ahí. Y en un momento fue hasta doloroso porque decía, si nosotros queremos festejar el cumpleaños a alguien en la sala, no podemos si no es con nuestros recursos, porque no hay ni siquiera una cosa tonta, ¿no? O tonta no, es muy importante para la persona, pero decís, bueno, no hay recursos institucionales, pero a veces ni siquiera está el permiso para que las personas que trabajen lo hagan. Y eso termina también desilusionando, porque es como, entonces, ¿para qué voy a trabajar? Para que se mantenga todo como está, para que todo se vaya entristeciendo. Y claro, y yo pensaba en el caso de Vilar de Bo, que pudimos hacer muchas cosas y en general las hicimos en el hospital, porque vuelvo ahora, desde la pandemia no estamos. En general nosotros decíamos, como decía Moffat, sin plata y sin permiso, pero esa plata y sin plata y sin permiso, hacer un montón de cosas, como festejar cumpleaños o que viniera gente a la fonoplatea o desarrollar la propia radio ahí, era porque no éramos funcionarios del hospital. Básicamente teníamos el aval del hospital para funcionar y el apoyo de la universidad, como hasta ahora, para poder estar ahí, pero sin las lógicas de la institución. Y eso es una cosa que hasta el día de hoy yo la valoro un montón. Y por ejemplo, con eso mismo, que eso se llama autonomía, ¿no? Que lo aprendimos de la propia universidad, autonomía técnica, política. Entonces, ahora cuando armamos el convenio en la casa, una de las cosas que les dijimos al MIDES es, miren, todo bien, pero nosotros vamos a tener esta casa si las reglas son las reglas de Vilar de Bo. Si son reglas MIDES, no. ¿Por qué? Porque el MIDES lamentablemente tiene reglas rasero, ¿no? Homogeneiza una población, entonces tiene un reglamento, por ejemplo. Entonces vos llegás al centro nocturno, ponele que ese día te fuiste de gira, como dicen, llegaste medio tocadito, bueno, el castigo es no entrar. Claro. Yo en Vilar de Bo jamás podría tener esa práctica con gente que vamos construyendo, soñando cosas, ¿no? Y de repente, bueno, capaz que se nos ocurren nuevas cosas, porque parece que tenemos el castigo también incorporado, ¿no? Y este tipo de instituciones, todas las totales, van generando también lo que llama Rita Segato, ¿no? Desde la pedagogía de la crueldad, como la presencia de que, bueno, si no es con miedo, si no es con amenazas, si no es con castigos aleccionantes, la persona no cambia. Y creo que también acá demostramos que no, que en realidad uno puede llegar a acuerdos y mantenerlos y hacer cualquier proyecto mientras la persona se sienta respetada, se sienta también que puede participar de verdad, que no es un simulacro de participación. Entonces, todo eso va a llevar un tiempazo
ni que hablar, no solo hacerlo, sino después multiplicarlo, ¿verdad? Claro, pues es clave esto que vos planteás, porque es tal cual como cuando una persona es institucionalizada, parece que se le suspenden su condición de persona. Todo. Entonces es como si se te tuviera que cortar todo lo que lo que constituye, nos hace humanos, ¿no? Incluso en cuestiones tan básicas como, no sé, yo elijo a la hora a la que voy al supermercado, por decir una tontería, sí, ¿no? Cosas así, pero que te hacen al decir, yo tomo las riendas en estas cuestiones chicas de mi vida, y no estoy, bueno, porque estoy transitoriamente con una enfermedad mental, teniendo que me dirijan todo absolutamente. Y eso está bueno, lo que contás de cómo hay mecanismos diferentes para poder trabajarlo. Vos mencionabas esto de cómo sentís que el tema se instaló en Uruguay en la última década y algo, ¿no? ¿Seguimos siendo igual de todas maneras un país donde nos cuesta mucho hablar de estos temas comparado con otros países, o vos crees que tenemos la misma dificultad que otros? Vos que trabajás hace tanto tiempo en esto. Hay países que ni siquiera lo mencionan, y ni siquiera nosotros, creo que a partir de también de una intencionalidad, ¿no? De armar una matriz de derechos que no solamente tiene que ver con la ley de salud mental, sino con un combo de derechos que se fueron legitimando en nuestro país, ¿no? No sé, la diversidad sexual, o sea, esto de poder decidir uno o una, yo qué sé, la interrupción del embarazo, el matrimonio igualitario. Bueno, hay algo que inclusive nosotros en ese momento decíamos, salen todas estas leyes y la ley de salud mental no, o sea que seguimos también comprobando que la locura era como un tema tabú, ¿no? Creo que se habla más, pero creo que también en el hablar más pasan cosas que a veces, si no las cuidamos bien o no sabemos cómo cuidarnos o cómo comunicar, a veces hay humanos y humanas que lo usan en la contra, ¿verdad? O terminan también generando como un estigma de la persona en relación a su historia o lo que le pasó en algún momento. Entonces tenemos que seguir como trabajando mucho, porque es muy importante compartir y salir de ese sentimiento de que estoy mal, y porque ese sentimiento de estoy mal me lleva básicamente a una soledad terrible, porque por momentos es vergonzoso decir estoy mal, ¿no? Pero creo que sí, que hay algo de poder primero compartir, pero también tenemos como mandatos muy antiguos de la perfección, de que hay que estar bien, de una salud, ¿no? Física, una imagen. Entonces, todavía somos muy duros con el que se siente mal. Bueno, hablamos el otro día en un ejemplo chiquito. Siempre nos han muerto familiares a todos, y los duelos llevan su tiempo y a veces puede llevarnos toda la vida, dependerá de la relación. Y sin embargo, vos tenés días de licencia, ¿no? Tenés 3-4 días de licencia por si se te muere un familiar. Todo el mundo espera que ya estés y que no hables de lo que pasó, y es como una negación permanente, porque tenemos que seguir recuperarnos, y lo peor que nos está pasando ahora es que también, al no reconocer que estos sentimientos son normales y es parte de ser humano, porque no somos robots, somos humanos, que tenemos sensaciones y emociones, y eso enloquece a un pueblo, a los científicos, ¿no? O sea, podrán haber descubierto un montón de cosas, pero todavía no sabe cómo funciona la mente humana. Tenemos teorías, pero no hay certezas. Y sin embargo, vos decís todo eso que tenemos y nos cuesta llorar, nos cuesta decir estoy mal, estoy estresado, necesito ayuda, ¿no? Pero bueno, vamos mejor. En otros lugares, no te estoy diciendo más para América Latina, más para el centro y más para el norte, nada, no, es otra cultura, es otra lógica. Igual tienen manicomios espantosos, y capaz que ni se lo cuestionan porque no tienen esta cultura que tenemos nosotros también de poder participar, incidir en la política y en la vida en general. Entonces hay una desigualdad como muy grande en toda la región, ¿no? Sí, y esta cuestión los países más machistas ni que hablar, claro, ¿no? Sí, que ahí... Que no es por nada, pero en esto... Digo porque el patriarcado nos ha hecho mucho mal a todos, en esto de estar bien, de ser el fuerte o la fuerte, ¿no? De que no pasa nada, las mujeres somos leonas, los varones no sé qué. Nos ha hecho mal. Y entonces hay países sí que todavía están como muy instalados en una lógica que además las cosas se resuelven de otra manera. Dejate ir a pedir ayuda a un profesional, lo soluciono yo sola. No, y en eso de que cuesta mucho hacernos, tomar conciencia de que no tenemos que estar bien todo el tiempo, yo pensaba que también como esas costumbres tan asentadas
están atravesadas incluso por lógicas más recientes, muy, entre comillas, como del capitalismo, de que es esto que si no soy productivo, no sirvo para la sociedad. Y ahí también hay como otro elemento más de la institucionalización que es muy complejo, porque se interpreta que una persona vuelve a reintegrarse si vuelve a ser productiva. Si no es productiva para la sociedad, en los patrones que nos venden, no sirve. No se rehabilitó. Y no, porque además es muy cruel también eso, porque si no sos productivo, ¿de dónde sacás tu dinero para mantenerte? Ponele, ¿no? Entonces terminás siendo un peso para la familia, o lo que vos decías, para la sociedad, etcétera. Entonces, sí, hay un problema, pero ahí también es un tema cultural. Me parece impresionante, porque además, no sé, los que lo más sufren siempre los mandatos son los adolescentes, ¿no? Que o trabajás o estudiás. Ya empiezan con eso. Imagínate crecer con eso, y que si además tenés algún padecimiento que no te permite trabajar o sostener todas las exigencias de la vida cotidiana, vos mismo terminás internalizando eso, y vos mismo terminás haciendo a veces tu propio opresor, ¿no? Porque no trabajo, no estudio. Yo el otro día les decía, por ejemplo, miren cómo se resolvió esto en el campo de la salud mental. ¿Por qué hay, por ejemplo, pensiones para la discapacidad o pensiones? Porque son ayudas que, por ejemplo, en Brasil nació porque había un programa que se llamaba, para cerrar los manicomios, un programa que ellos llevaron adelante, que se llamaba Vuelta a Casa. Y se dieron cuenta, eso fue en la década de los 70, 80, que cuando volvían a casa las familias les decían, che, pero yo te pago la comida, te pago la luz, y vos no vas a trabajar, no vas a hacer nada. Entonces aparecen estas pensiones, ¿no?, monetarias, para también decir, bueno, si esta persona no va a trabajar, no va a estudiar, pero tiene gastos, que acceda a una pensión por enfermedad, por discapacidad, por lo que sea. Entonces, ese movimiento es un apoyo para poder salir de esas presiones. Sin embargo, la presión interna también está. Porque ¿cómo que no me dejan trabajar o que no puedo? Sí podés, pero capaz que en 8 horas, 12, ¿no? Podés otro tipo de trabajo, que es en la lucha que estamos ahora también. En trabajos que hay personas que capaz que pueden trabajar 4 horas al día, capaz que ni 4. Y también estamos en un lindo momento para pensar, porque yo siempre digo que todo este trabajo con minorías nos ayudan a mejorar para las mayorías, ¿no? Entonces, si nosotros estamos viendo que el tipo de trabajos que tenemos ahora nos están enfermando a todos, ¿por qué no cambiamos la modalidad o hacemos algo para que los trabajos sean un poco más disfrutables y no nos lleven directamente al matadero, ¿no? Sí, y aparte un poco, porque se da como esa lógica de decir, bueno, mirar cómo tratamos a los más vulnerados, para poder aprender justamente de lo que somos como sociedad. O sea, da mucho cuenta de qué sociedad estamos construyendo cuando vemos cómo se aborda la cuestión de la vejez, la cuestión de la salud mental, la cuestión de las cárceles. Son como un patrón medio indicador de en qué estamos, ¿no? Totalmente. Y que si la misma persona no lo puede, mira, nos pasó otro día en la nave, que ya los invito, Barbato 1478, la nave tiene un escalón, como todos las casas, y venía un compañero que tiene silla de ruedas. Si él no hubiera dicho, che, o ponemos una rampa o no puedo venir más, no nos habíamos dado cuenta, porque hasta que no hay un compañero o compañera que puede decirlo, hay otros que ni lo dicen. Y ahí dijimos, y cuando fuimos a poner la rampa, viene divino y dice, ay, muchas gracias, yo no quería que tuvieran ese gasto por mí. Y yo le decía, pero no es por vos, o sea, es por vos porque vos fuiste el primero, pero esto le va a servir a un montón de gente que va a venir y disfrutar la rampa y poder entrar o salir de algún lugar. Entonces es como cambiar esa mirada, ¿no? De decir, a ver, no es que me estás jorobando, no, claro, estamos haciendo cosas porque vos tenés que venir y van a venir un montón. Y esto que vos decías, bueno, a ver, el que no ve, el que no escucha, hay un montón en esto de no ser robots, hay un montón de problemas que tenemos los humanos, y que en este ideal de homogeneización y de que todos seamos igualitos, seguramente, yo que sé, alguien que no habla no puede hacer radio, pero capaz que puede escribir si le gusta el periodismo. Y el que escribe, tremendo programa, la producción de tremendo programa. Exacto, ¿no? Pero es como, bueno, ¿cómo le buscamos la vueltita para ser felices y estar contentos? Y ahí mejora un montón la vida. Pero para eso tenemos que también formarnos, y no solamente, formarnos en el campo de la salud mental o en todos los campos, porque el otro día escuchaba a una psiquiatra que decía, la verdad que ya no importa las teorías desde donde abordemos, no podemos seguirnos peleando por teorías, porque lo que importa es
cómo tratamos al otro en esto, lo escuchamos, nos sentamos, lo tomamos en cuenta las cosas que dicen. Por eso capaz que a veces uno se enoja con esto del simulacro de la participación, porque a veces te llaman, te convocan y después en realidad no queda nada. Entonces vos decís, ¿para qué era? Para decir que sos participativo, sí, ¿no? Es una cáscara vacía. Claro. Pero entonces, ahora, esto que planteas es tan importante de la mirada, porque medio que abordamos la cuestión de cómo uno se mira a sí mismo, cómo es la mirada institucional, pero ¿crees que hemos dado como algunos pasitos importantes en esto de la mirada hacia el otro? ¿O hemos retrocedido? No, yo creo que sí, para no ser pesimista, creo que sí. Pero yo creo que Uruguay está muy frustrado como sociedad. Imagínate que a veces el otro día daban los números, y no quiero exagerar, pero capaz que ustedes lo tienen por ahí. ¿Cuántos uruguayos viven con 30.000 pesos por mes? Los uruguayos viven endeudados. Bueno, eso ya es un factor y un factor determinante de que no vamos a andar bien. Entonces, yo creo que sí, pero si estás violentado y violentás, ¿viste? Si estás frustrado y te agarras con el primero, bueno, en general también los primeros que uno se agarra, porque son la gente más vulnerable, ¿no? Por eso también hay tanto maltrato infantil. O sea, hay un montón de cosas que terminan siendo un círculo vicioso en vez de un vínculo dialéctico, digamos, ¿no? Me río porque estaba escuchando el otro día Moffat decía eso. Al final, un querido profe argentino, que ya murió, pero pueden leer ahí por ahí, que está lindo porque tiene varios libros. Uno se llama Psicoterapia del Oprimido, que él tomó de Freire la pedagogía del oprimido para pensar, ¿no? En cómo accede alguna gente a pensar otras cosas. Pero claro, en un país que no termina, digamos, de desarrollarse, igual ahí yo creo que vamos generando, sí, empatías, pero después tenemos sentimientos como muy terribles, ¿viste? Cuando te tocan a vos algo, ¿no? Es como tenemos la propiedad privada terriblemente instalada. No me quiero ir mucho de tema, pero sería como toda una cuestión. Me tiento a preguntarte cómo es tu mirada, por ejemplo, de lo que está pasando en Argentina. ¿En Argentina? Claro, como esa mirada de lo que está pasando como sociedad, como reflejo del momento psíquico de cada persona y como colectivo, ¿no? Sí, y además como contradictorio, ¿no? Porque también hay que hacerse cargo de lo que se votó, y de quienes votan y de quienes dejan un país como lo dejan y cómo se sigue, yo qué sé, ¿no? Y me parece que es una locura. Pero esa locura sí puede llegar a cosas muy, muy graves. Por eso también a veces a nosotros nos gusta pensar en términos sociales, para que no solamente nos quedemos en que si Milei está loco o no. Imagínense que si nos quedamos en ese plano, que además sería un plano técnico, nos cerramos a pensar otras posibilidades, porque ya está demostrado, hiperdemostrado, que acá el problema no es un presidente, el problema es todo lo que lo sostienen o no lo sostienen. Entonces, a mí sí me preocupa ahora eso. A mí me gusta mucho la política, o las políticas, pero me preocupa de las elecciones de este fin de semana, porque hasta hace muy poquito, acuérdense, Milei manda, por ejemplo, una cosa que tuvo muy mal a los colegas argentinos, era el poco o nada presupuesto para la ley de discapacidad, para la ley de salud mental. Lo vetó el Parlamento. Ahora parece que no. Entonces, a mí, yo no sé qué tengo más miedo a veces a los monarcas que a los locos, porque cuando Milei, me hiciste acordar ahora, porque cuando Milei estaba haciendo campaña antes de ser presidente y luego sale, los anuncios que él decía, vos sabés que yo miraba en casa y decía, pero ¿cómo piensa hacer eso? ¿Es una dictadura o es una monarquía? ¿No? Todos los anuncios que daba, porque era de un poder absoluto de alguien sobre todos los procesos. Entonces, en democracia la única garantía son los parlamentos, y ni que hablar que los movimientos sociales que pueden ir llevando la temperatura o dándonos idea de cómo está el malestar cultural, ¿no? Sí, se están perdiendo muchos focos de autocracias alrededor del mundo, ¿no? Exacto, entonces eso es lo que preocupa, ¿viste? Porque en definitiva es producto y somos muchos cómplices, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo seguir? Claro, después ahí, a esto que yo te decía,
cómo seguir en nuestro paisito tan chiquito que podría ser tan potente en tantas cosas, que yo creo que lo es, pero cómo cuidamos algunas cosas que por lo menos nos garantizan esto, poder estar haciendo radio y que no nos censuren. Ayer tuvimos una reunión de noche que aprovecho en el Colegio Médico Uruguay, de Médico de Uruguay, y fue muy linda la actividad, pero me fui como preocupada porque todos los que estaban ahí decían, nos encantó el respeto con lo que se habló y se abordó el tema, no nos gritamos, y yo decía, pero claro, ¿no debería ser lo habitual? ¿no? Claro, ¿no? ¿Y por qué caemos en eso? Que además pobres argentinos lo tenemos en ellos. Cuando decimos la argentinidad del palo, tiene que ver también con cómo se tratan, se maltratan, y usan mal la libertad de expresión, ¿no? Porque la libertad de expresión no es para putear al otro ni destrozarlo, pero bueno, creo que sí, que también habla de la salud mental del mundo, cómo están nuestros presidentes. Te mantengo en esto de la mirada internacional, ya que además mencionaste hace un ratito las experiencias de varias décadas atrás en Brasil, pero ¿cuáles son, para que podamos bajar a tierra en esto de encontrar respuestas, ¿no?, a este sobrediagnóstico que tanto hablamos? ¿Cuáles son experiencias positivas a nivel internacional que en una sociedad como la uruguaya perfectamente podrían ser aplicables, pero lo que necesitan es voluntad política y presupuesto? Sí. Es que positivas tenemos, no hay positivas y yo diría que exitosas, tenemos las de España, tenemos las de Italia, tenemos inclusive Argentina con su ley de salud mental que es del 2012, o sea, unos años antes que el nuestro, si no me equivoco. También tenemos la de Brasil. En la época de auge y presupuesto, pero se lograron hacer cosas maravillosas. Digo esto porque, por ejemplo, en Italia, la ley de salud mental, que es de 1980, le llevó 40 años, pero cerraron los 72 manicomios. Ahora, todo ese proceso está en peligro por un tema presupuestal, por un tema de concepción, y porque les interesa gastar menos y por lo tanto el manicomio rinde un montón. No es lo mismo tener casa de medio camino, centros diurnos, policlínicas, etcétera, que todo en un mismo aparato mole, ¿no? Entonces, tenemos positivas y tenemos de las otras que son a veces retrocesos en algunas cosas de avanzada. Pero mirá, ahora me hiciste acordar porque yo tuve la posibilidad de ir este año y el año pasado de Italia, y cuando le decís que en Uruguay siguen habiendo manicomios, hospitales psiquiátricos, te dicen no. ¿Cómo? ¿Viste? Y vos decías, pero ¿cómo? ¿Y por qué a ustedes les llama tanto la atención? Y porque ya van 40 años sin manicomios. Y se puede vivir sin manicomios y se puede pensar sin manicomios. Acá, bueno, que eso es lo más importante. Pasa algo, acá lo primero que pensamos es internación, que es lo que tenemos que tratar de cambiar, porque además le hace muy mal a las personas la internación prolongada, ¿no? Las internaciones cortas para poder recauchutarse, digamos, o salir de ambiente y pasarlo un poco mejor y entender lo que pasa, está todo bien. Pero las otras internaciones que empiezan a ser iatrogénicas, porque imagínate a alguien que su vida y su destino sea quedarse en un lugar que además no es un lugar para vivir, es un hospital, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Porque no tenés otro lugar a donde ir? ¿Porque sos un peligro para la sociedad? Bueno, son argumentos bastante terribles, porque no hay nadie que sea peligroso para la sociedad si está bien acompañado, si es bien abordado, si puede pedir ayuda a tiempo. Y en esto de poder generar abordajes distintos, un cambio de modelo, de paradigma, te hago una consulta que tiene mucho que ver con el lugar donde estamos, nuestra casa de estudio, la Universidad de la República. ¿Están dadas las condiciones también para que quienes salen, por ejemplo, de la carrera de psicología, para que quienes salen de las distintas disciplinas de la medicina, tengan una formación apta, distinta, preparada para modelos no institucionalizantes y de encierro? Bueno, mira, qué buen punto, porque justo ayer en esa reunión hablábamos de que yo creo que sí, que hay una formación que está por delante al tiempo, es como anacrónica, está como avanzada la formación, y cuando llegan al campo profesional es todo lo contrario, porque te chocas con el muro ahí de realidad. Claro, ¿no? Nosotros trabajamos, yo soy una privilegiada, siempre digo, estamos trabajando desde la universidad, apoyando a este colectivo y a otros, haciendo equipo con gente de psicomotricidad, de terapia ocupacional, de medicina familiar, de bellas artes, de comunicación, pero después van y te contratan un psicólogo,
No hay un equipo y no hay trabajo después en equipo, porque además nosotros que nos encanta trabajar en equipo, sabemos que para trabajar en equipo tiene que haber un buen ambiente y llevarte también bien, ¿no? A conformar un equipo lleva tiempo también de conocimiento, ¿verdad? Entonces no es que hay... contrato una enfermera, contrato un coso y que no se hablen. Hoy Salud Pública, por ejemplo, no tiene horas de trabajo en equipo. Entonces vos decís, articulación. Bueno, de articulación, ¿no? No solo trabajo en equipo a la interna, sino también con otras organizaciones. Exacto, del no hay territorio. horas para eso lo hace el profesional si tiene ganas, ¿entendés? Entonces, ¿para qué estamos formando? Porque obviamente que para mí esta es la formación que tenemos que tener, saber trabajar en equipo, interdisciplinariamente, para la gente más necesitada, bueno, un montón de cosas. Y sin embargo... Bueno, está la otra lógica que sigue manteniendo lo mismo, entonces sí que tiene que haber una revisión profunda. Los médicos, por ejemplo, se están quejando mucho ahora de sus condiciones laborales y tienen todo para poder cambiarlas, porque dejan de trabajar los médicos y te quiero ver, ¿no? Y sin embargo no pueden lograr modificar algo que yo todavía no puedo creer, como un médico puede estar de guardia 36 horas, es inhumano. Tal cual. ¿No? Tengo varios amigos que son médicos y que yo ya me acuerdo de la época cuando estaban terminando la carrera y les decía, ¿vos sabés la que se te viene ahora? Yo no puedo creer que tengan naturalizado que alguien tenga que trabajar 36 horas una vez por semana o a veces 2 veces por semana. Total. Es lo más deshumanizante que terrible se puede escuchar. Entonces, y después, y a veces vos hablás con médicos que te dicen, bueno, pero es el sistema, como si fuera algo que lo crea, no sé, un dios, ¿viste? Entonces decís, no, o sea, que también que capaz que eso lo aprendimos en la universidad, para mí el cogobierno es algo muy importante, pero de verdad, por esto del diálogo y de construir y transformar las instituciones en las que estamos, entonces también tenemos que hacernos cargo de algo. Entonces, si la medicina no se hace cargo del sistema que genera y las consecuencias, tenemos que llegar a este punto donde ahora los números nos están hablando de burnout médico, de que, ¿cómo se llama? Ausentismo, problema, muerte joven en médicos varones por paros cardíacos, consumo de sustancias, o sea, estamos pudiendo poner la lupa ahí, como en otras profesiones, ni que hablar, y no es un problema solo de Uruguay, es cierto, pero no generamos la forma de mejorarla, ¿no? Entonces, es bravo. Es una desmejora individual y una desmejora que obviamente es colectiva, porque esto que vos decías, si no hay condiciones de trabajo óptimas, muchas veces, por ejemplo, las personas rotan mucho más rápido en sus puestos de trabajo, no te quedas, no haces equipo, no sostenés procesos. No te querencias con el espacio, con el lugar, con el barrio, no haces comunidad, sí, es tremendo. Ahí el tema de la atención psicológica en el primer nivel, sí, seguimos estando muy, muy carentes, ¿no? Sí, seguimos estando carentes y además ayer también me contaba, todo pasa ayer, no, a veces tengo una muletilla, pero ayer justo contaban que en una policlínica para una psicóloga tenía 500 personas de espera. Y yo decía, bueno, yo los convocaría a todos a un estadio y hagamos una asamblea, porque a mí me gustan mucho los grupos, ¿no? Pero claro, imagínate que seguimos reproduciendo un modelo del turno, de la hora, etcétera, como de hace 200 años, cuando en Uruguay y en el mundo entero, digo, porque es como que no vemos el aumento de población, ¿no? Entonces, seguimos dando el número como si hubieran 100.000 habitantes. Y ya en Montevideo tenemos 1.200.000. Y tenemos la misma lógica de la misma práctica. ¿Por qué tiene que ser siempre abordaje individual? ¿No? Un colega en Paraguay le llama al consultorio el mini manicomio, ¿no? Y que a mí me parece bárbaro, porque es como eso, ¿por qué? ¿Por qué siempre tiene que ser esta cuestión de lo mío, solo se lo cuento a otro, que parece que es un secreto, que eso es culpa de la psicología, obviamente, también, y porque hereda de la medicina cosas, pero también la heredó de la iglesia, ¿no? Y de los curas que escuchaban, etcétera. Entonces, así tenemos que empezar a cambiar nuestras prácticas. ¿Tenés 500 personas? Y bueno, si no hay para abordaje individual, tenemos que hacer otros abordajes. Porque seguramente si esas personas pueden estar en la lista de espera, no están tan desesperadas, pero necesitan por lo menos, no sé, noticias, juntarse con otros, saber que a otros también les pasa, ¿viste? Es como organizarse. Pero bueno, para nosotros, claro, hay un camino ahí que es muy poderoso en la organización y en el compartir lo que nos pasa, ¿viste? Pero evidentemente todavía vamos lento con eso y
y hay que lucharla. Y en eso de lo que se consigue organizándose y colectivamente, no quiero cerrar sin preguntarte alguna cosita que se venga de Vilar de Vos, que es un proyecto tan activo, tan vivo. Es impresionante, sí. Bueno, estamos fundando la Escuelita Loca, miren lo que es. Y ahí capaz que, bueno, un poco, nosotros siempre tenemos en Vilar de Vos una entrevista central, que es nuestra forma de también formarnos en temas, ¿no? Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿por qué? Ya que hay muchos compañeros que por su condición no pueden terminar los estudios, a veces no acceden a temas, bueno, empezar a hacer como algo que se llame una escuelita, donde podamos trabajar temáticas, donde podamos también empezar a mostrar cómo se hace lo que hacemos. Entonces, bueno, tiene unos pequeños meses, pero estamos como muy contentos porque bueno, dentro de la nave, que ahora tenemos ese espacio en Barbato 1478, que es como un espacio cultural, con tienda, bueno, hay como mucho movimiento. Bueno, también empezó a funcionar la nave, y bueno, en estos 2 años de esta nave también se muestra que se puede, y que también cuando uno, porque eso es lo que me está preocupando ahora a mí, ¿no? Cuando uno es beneficiario de alguna política, esa política, y si funciona, transforma tu vida. Y hay mucha gente en Vilar de Vos que ya hace mucho que dejó de ser paciente. Ahora es locutor, es vendedor, coordina un taller, es representante nacional en la Comisión de Contralor. Entonces hay cosas que también tenemos que empezar a ver, que si acompañamos, habilitamos, no es fácil, porque no quiero romantizar, porque nos lleva mucho, a veces antes de un taller, capaz que hay alguien que te golpeó la puerta y te la está pateando y se quiere tirar por el balcón porque no sé qué le pasó, y capaz que, bueno, eso antes de ese taller, porque a veces es mágico, no sabes, lo ves a la gente llegar como recaliente, re mal. Vamos bajando, vamos trabajando eso, vamos viendo, y ya después la actividad se hace divina, que parece que estamos todos muy bien. Pero eso es lo que nos pasa a todos en general. Lo que pasa es que a veces lo que nos llamamos cuerdos somos artistas y genios en ocultar cuando estamos mal, ¿no? Y tenemos espacios para eso. Pero bueno, en Vilar de Vos es todo muy transparente. Entonces, por suerte, pasan todas esas cosas, pero se van sosteniendo. Y bueno, y ojalá que la Escuelita Loca, que es por ahora eso, y después nos quedan pendientes cosas que todavía no hemos podido resolver, como, bueno, queremos o no volver al hospital, ahora por suerte es decisión nuestra, o queremos ya estar totalmente externalizados y quedarnos en Ciudad Vieja, que la verdad que no hay guardias, no. Antes en el Vilar de Vos estábamos al lado de la sala de electroshock, y eso generaba cosas en todos, digamos, y no queremos volver sin un plan también de decir cómo colabora Vilar de Vos ahora en este proceso, y con un Estado que aprueba una ley y gobiernos que no la implementan, ¿viste? Sí. Entonces también hay la algo trampa ahí solitaria. de a ver, si volvés capaz que estás perpetuando un modelo, ¿verdad? Y si no volvés y lograste todas estas cosas, sigamos mostrando todo lo que se puede hacer en comunidad, y de verdad es muy lindo. Así que también los invito algún sábado Ituzaingó 1600, porque a mí por lo menos esto de la radio de puerta abierta, no sé, el sábado pasado estábamos haciendo radio y cayó el del merendero porque iba a haber cine a las 2 de la tarde, entonces invitar a todos los que estaban en la fonoplatea, y después viene otro sábado otro vecino a contar no sé qué. Entonces, claro, el hacer radio de esta manera, por lo menos, bueno, aporta también a esto de ir profundizando un modelo comunitario, ¿no? Totalmente. Cecilia, me encantó esta charla contigo. No te despido del todo porque hacemos una mini pausa de unos segundos nada más, y ya venimos para el último bloque de Hoja en Blanco y algunas recomendaciones. Hoja en Blanco, periodismo local. El último bloque de Hoja en Blanco siempre es el momento de las recomendaciones, es decir, el enlace a la mediateca. El enlace a la mediateca, que esta vez voy a arrancar yo, porque tengo una recomendación muy concreta, pero muy contundente, y después tenemos la posibilidad de tener todas las demás recomendaciones de Cecilia, que son un montón. Locura al aire. De un proceso del que vos también fuiste de parte, y que además involucra a dos amigazas de esta casa, como Leticia Cuba y Alicia Cano, que trabajaron. Fue que ya también pasaron un montón de años de Locura al aire. Parece que fue 2018, 2018 se estrenó y se filmó durante el 2014. 2013-2014 sí fue
Pero sí. Y ahí, bueno, ya van un montón de años. Se puede ver de una forma, creo que yo, muy tierna el recorrido de Radio Vilar de Voz, de las personas que lo integran y de cómo se hace ese trabajo tan sentido desde hace tantos años. Así que para quienes no lo hayan visto, no sé si estará en alguna plataforma ahora. Estaba pensando eso, pero bueno, si seguro nos escriben y se la hacemos llegar. Y si no, en un videoclub, ya saben que pueden ir, que siguen abiertos en algunos lugares, que hay que saber preguntar y tocar el timbre. Pero vos tenías algunas recomendaciones, además, Cecilia, que no sabes. Una la tiraste en el medio del programa, pero profundizá ahí. El autor argentino. Bueno, Alfredo Moffat es para nosotros un cra. Y él tiene una plataforma, porque ya creo que no salen, porque bueno, murió hace 2 o 3 años y ya tenía como 80 y pico. Psicoterapia del oprimido. Y después él tiene, en caso de crisis, tirar la tapa. ¿Así se llama? Se llama así porque él trabajó muchísimo en el Borda, en el hospital del Borda, y después también... Que vendría a ser el Vilar de Voz de Buenos Aires. Sí, ahí está. Y bueno, divino, ese libro es muy lindo. Y bueno, y también tiene ya sus años. Y también, si pueden ahí googlear, hay un libro de poemas de Los Montes de la Loca, se llama, de Marisa Wagner, que estuvo internada muchos años y después fue, gracias a Moffat, docente del Centro de Psicología Social y bueno, y poeta, que publicó algunas cosas. Entonces, pero en la página de Vilar de Voz, radiovilardevoz.org, hay una sección que hay libros y algunos links a películas que está buenísimo también para poder ir viendo. Sobre todo, me parece que lo que está bueno es verlo desde un lugar que apunte también a problematizar o a tener como una perspectiva crítica, porque en general, viste que o las películas o los documentales o algunos libros, bueno, siempre están centrados en lo peligroso, o romantizan. O romantizan. Entonces, bueno, hay de todo un poquito. Las crisis son muy bravas. Hay una película que me gustó mucho que se llama La Cascada, que los que tienen Netflix la pueden ver, pero es una mujer que vive con su hija y tiene una crisis aguda ahí, y es interesante ver no solamente el sistema de salud de otro país, sino también cómo la familia puede ayudar a veces o no en superar estas cosas que a veces no entendemos mucho, ¿no? Porque la locura tiene eso, no la entendemos a veces y a veces nos lleva por lugares muy alegres y a veces nos preocupa bastante, pero bien. Y bueno, y lo último que yo saqué el libro. Ese sí es bien reciente. Se llama Una cartografía antimanicomial, que está en la librería del hall de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, porque lo sacamos por CSIC, y que es fue una investigación, obviamente siguiendo a Vilar de Voz, y también para mí es una retribución al colectivo de todo lo que ha hecho y los aportes. Y bueno, y ahí en una cartografía antimanicomial para mí está muy linda, porque también está escrita para que la pueda entender cualquier persona. Claro. Entonces, da cuenta de bueno, una de las cosas a las que yo llego es que también Vilar de Voz ha acompañado y ha generado muchos cambios en el país, ¿no? O visto, por lo menos siendo testigo, pero también sus estudios van generando lo que llamamos un archivo antimanicomial en audios, que bueno, todas las radios lo tenemos, pero justo Vilar de Voz es bien específica, siempre sus entrevistados tienen que ver con la temática o en este campo. Entonces, sin querer fuimos aportando a ese archivo. Y bueno, y ahora es como medio oficial. Pero bueno, en todo este tiempo, yo siempre digo, vimos, todos los uruguayos lo vimos, pero que un medio de comunicación haya visto, por ejemplo, la creación del Ministerio de Desarrollo Social, wow, ¿no? U otras políticas que se han implementado, o mismo haber estado impulsando la ley de salud mental o la ley de medios comunitarios. Entonces, hay cosas que a veces parecen locas, pero se pueden hacer y bueno, y se vienen haciendo, así que divino. Hay que apoyar esas locuras, así que de verdad, muchas gracias por este rato de conversación que nos regalaste, Cecilia. Muchas gracias por el trabajo realmente que hacen desde hace tantos años en Vilar de Voz, y doblemente gracias porque eso además viene se hace desde la Universidad de la República, que son las iniciativas que tenemos, con apoyo pila de la universidad. Claro, que tenemos que apoyar para que la universidad tenga más iniciativas de este estilo de trabajo
comunitario aún, así que bueno, este momento de presupuesto tan importante, seguimos reivindicándolo. De verdad, muchas gracias y seguimos la conversación por allí. Sí, bueno, y gracias a Uniradio siempre, hermoso. Nos reencontraremos dentro de 15 días con un nuevo Hoja en Blanco. Ya saben que encuentran todos los contenidos de la Uniradio en nuestro canal de YouTube, suscríbanse. También en redes sociales pueden seguirnos, @Uniradio. Si quieren ver algún que otro recortecito de los que hacemos de Hoja en Blanco, Diego Varela Calzada en Instagram y en YouTube. Gracias Gastón Pepe en los controles, gracias Nacho Galván en el stream, a Net y todo el equipo de practicantes en las redes de la Uniradio. Este es un trabajo colectivo, ya que hablábamos justamente de la importancia de los colectivos. Nos reencontramos la próxima, que pasen bien. Conducción y producción Diego Varela Calzada. Operación técnica Gastón Pepe. Locución Jimena Crujeira. Streaming y apoyo en redes, equipo de Uniradio y practicantes preprofesionales. Hoja en Blanco. Periodismo local.